Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunión de Pauta, aquí en Radio Pauta, la 100.5. Feliz viernes para todos. Gracias por acompañarnos a esta hora, en este día viernes, 10 de septiembre. Junto a ustedes vamos a estar revisando los temas de esta semana. Nos damos el espacio para poder profundizar en algunos temas que están en la agenda. Varios temas bien sabrosos. Ha sido una semana bien noticiosa la última, cargada, por supuesto, a la mirada de lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional. Vamos a estar hablando de eso, en parte también con uno de los temas que rebotó en la Convención durante estos días. Estás en la 100.5 aquí en Santiago, en el 99.1 de Antofagasta, 96.7 de Valparaíso, Viña del Mar, también en Temuco y en pauta.cl. Todos bienvenidos a nuestra edición de hoy. Nuestros panelistas están listos, así que le vamos a dar la bienvenida ya a nuestro equipo. Estamos junto a la directora de Estudios de Comunidad Mujer, ex secretaria general de Revolución Democrática, miembro del directorio de Rumbo Colectivo, Paula Poblete. ¿Cómo estás, Paula? Hola, aquí, bien. Saludos. Gracias por acompañarnos, bienvenida. También está con nosotros el historiador y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, Cristóbal García Huidobro. ¿Qué tal, Cristóbal? Mal, me estoy cambiando de casa, nadie puede estar bien. Mira, estoy rodeado de cajas. Oye, lindo fin de semana que viene entonces, ¿o no? Sí, se viene, pero siempre aquí al pie del cañón. Está bien, eso es compromiso. Gracias, Cristóbal. Y también está con nosotros el abogado e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES, Guillermo Pérez. ¿Qué tal, Guillermo? Bien, todo bien. El próximo programa lo podríamos hacer desde la Casa Nueva. Eso. ¿No? Lo ayudamos a desembalar y al mismo tiempo vamos a dar alguna idea. No hay problema. Con unas pizzas de por medio estamos listos, Cristóbal. Estamos listos. Oye, vamos a partir de inmediato con nuestros temas de esta jornada. Por supuesto, y luego tenemos la pauta de nuestros panelistas con sus noticias coladas, pero en el primer bloque vamos a hablar respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país a raíz de una serie de casos. Yo creo que es una reflexión que se empieza a repetir en las conversaciones de pasillo, quizás, ¿no? Como de sobremesa, obligado a hablar de varios hechos que uno podría ir vinculando en relación a lo que está ocurriendo en la esfera pública acá en Chile. El último caso que ha generado harta discusión tiene que ver con Rodrigo Rojas Vade, ¿no? La situación del constituyente ha sido de sobra analizada, pero hay otros hechos de eventuales delitos, casos de denuncia de corrupción que se están investigando, ya formalizados además, que también han generado otros remesones. Por ejemplo, hace unos días la PDI allanó el domicilio del exalcalde de Vitacura, de Raúl Torrealba, por un presunto vínculo con este caso que está llevando adelante la Fiscalía Metropolitana Oriente en relación a irregularidades en las corporaciones de la comuna de Vitacura que él lideró por casi 2 décadas. En el marco de esa investigación, el Ministerio Público ya había incautado computadores de la alcaldía, después de una denuncia que surge además desde la misma corporación, de una autodenuncia. A raíz de este tema y de otros que han ido surgiendo en las últimas semanas, se instala cierto desánimo, diría yo, algún tipo de sensación como media pesimista respecto a lo que está ocurriendo acá en Chile en materia de corrupción. Hay denuncias graves en otros municipios, en el municipio de Maipú, en el municipio de Viña del Mar, en Coquimbo, en Santiago también, en Lo Barnechea. Es decir, varias investigaciones, algunas formalizadas, otras recién en pañales, pero que dan contexto para la conversación que queremos plantear hoy día respecto a estos temas. Paula, ¿cómo ves tú estos temas? De alguna manera tienen hilos en común, aunque son en esferas distintas, en ámbitos diferentes. En las candidaturas presidenciales vimos algo de eso, con la falsificación de firmas o eventual falsificación de un notario que está muerto desde febrero. O sea, hay un ambiente que se hace quizá un poquitito más pesado en estas discusiones, Paula. Sí, bueno, yo creo que por muchos años como que de manera bien fantasiosa y probablemente también comparado con nuestros vecinos, ¿no? Por alguna razón creíamos que en Chile no había corrupción. O sea, como que mucho tiempo como que nos creímos ese cuento, claro, porque efectivamente uno cruza la cordillera y vas por cualquier ruta y es verdad, no es un mito de que si te para la policía tienes que, digamos, pagar una coima, ¿no? Para poder seguir circulando, y eso es cierto. Uh-huh. Y claro, como acá en Chile los carabineros efectivamente son súper honrados y se sienten muy ofendidos si es que tú llegas a
a ofrecerles plata. Bueno, nosotros pensábamos que nuestra policía era muy, muy seria, muy formal, muy correcta, y resulta que, claro, o sea, el carabinero de la calle será formal y correcto, pero en el alto mando teníamos la escoba con los gastos reservados, ¿no? O sea, Sí, claro. yo creo que está súper bien que esto se vaya develando, que nos vayamos sacando en el fondo esta idea de que no hay corrupción, porque la hay, y lo primero para enfrentarla es tener conciencia de que existe, ¿no? Nos faltaba esa conciencia, dices tú. Sí, yo creo que sí. O sea, bueno, ya igual ya llevamos un par de años bastante conscientes, ¿no? O sea, la Comisión Engel fue bastante prolífica en ideas, algunas de ellas se han abordado, particularmente, por ejemplo, en términos penalmente, digamos, las sanciones penales que podían, digamos, cursarse contra la gente que cometiera cohecho, etc. Estaban súper bajas, y efectivamente el año 2018 hubo una ley que corrigió esto, ¿no? Entonces ahora ya efectivamente nuestro estándar de penas está a la altura del de la OECD, ¿sí? Pero el problema ya no son las penas, ¿sí? O sea, acá hay una baja capacidad persecutoria, o sea, esta idea de que el Servicio de Impuesto Interno o el CERVEL tengan la iniciativa exclusiva en la posibilidad de perseguir, y que solo después de eso el Ministerio Público quede habilitado para querellarse, es una dificultad, o sea, y eso también ya estaba dicho, ¿sí? Y no avanzamos en eso, y por lo tanto todavía queda espacio. Cristóbal. Mira, los casos que hemos visto, y yo concuerdo con la Paula, ¿no? Representan un poco también el quiebre de cierto mito, ¿no? Que existía. Eso sí, yo no creo, y aquí difiero con la Paula, de que y en Chile se pensara que no había corrupción. O sea, en Sudamérica. Pero eso mostraban los estudios, por lo menos, ¿no? Pero no, cuidado, no. Los estudios mostraban que los niveles de corrupción en Chile eran bajísimos, ¿ya? Pero existía corrupción, y Chile estaba dentro de los países menos corruptos dentro de América del Sur. ¿Ya? Sí. En el índice, solo para aportar un dato, Cristóbal, pero en el índice que se elabora a nivel internacional de transparencia internacional desde el año 95, Chile estaba en el puesto 25 en el último ranking de este año, con 67 puntos, 6 puntos menos del máximo que alcanzó el 2014. Claro, entonces, a lo que voy yo es que, claro, no es que no hubiese corrupción, pero se pensaba que la corrupción era tan menor, ¿ya? O tan irrelevante, que ni siquiera valía la pena, ¿no es cierto?, pensar en eso. Pero ojo, porque eso es precisamente lo que envalentona, en definitiva, a los corruptos a seguir obrando, ¿ya? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando salió la reforma constitucional y previamente la legislación, ¿no es cierto?, respecto al tema de transparencia, con la inclusión del artículo 8º en la Constitución de la República, ¿no es cierto?, cuando se establece este principio como fundante, y mucha gente se opuso en su momento, ¿ya? En parte también porque habían personas en la administración del Estado que decían, bueno, porque hay ciertas cosas que no deberían mostrarse, pero a pesar de eso, ya el principio se asentó, se creó, ¿no es cierto?, el Consejo para la Transparencia, en fin, pero no son medidas absolutas, ¿no es cierto?, y lamentablemente los casos que hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado en Maipú, ¿ya?, que con la alcaldesa saliente, el alcalde entrante dijo, bueno, vamos a hacer una investigación aquí, etcétera, pero a las pocas semanas, ¿no es cierto?, ya empezaron a surgir, reparos respecto a la administración del alcalde Bodanovich, ¿no es cierto?, por contrataciones un tanto especiales o por pago de honorarios por informe en derecho de una plana, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, y donde sale uno de los administradores municipales diciendo, sí, esto fue un error de $1 millón, pero bueno. Entonces, aquí tú te das cuenta de que de repente pareciera que nuestros servidores públicos todavía no entienden, uno, el grado de responsabilidad que tienen, ¿ya? Y en segundo lugar, que están hoy más que nunca bajo el escrutinio público, ¿ya? Sí. Y un escrutinio público que algunas veces puede alcanzar ciertos tonos violentos, por lo demás. Guillermo. Sí, respecto de la corrupción a nivel latinoamericano, me acordé al tiro del partido de hace unos días entre Brasil y Argentina,
O sea, ¿Por qué? porque la corrupción está tan institucionalizada en algunos países que no sé, o sea, Ajá. los argentinos se sienten legitimados a ir a jugar un partido con 4 jugadores que claramente están en Inglaterra, falsificar permisos, pensando que no iba a pasar nada, y como que ya está totalmente institucionalizada la corrupción, ya es una forma de operar a nivel social. Entonces, obviamente uno cuando mira la situación chilena puede decir que hay varias diferencias, ¿no es cierto? Pero eso no significa que acá no ocurra. A mí lo que me genera un poco de temor es, más allá de lo que se ha dicho acá, que hay algo en la estructura municipal que no está funcionando y que tenemos que ser capaces de arreglar, porque uno ve estos casos de problemas de corrupción en municipios de todo el espectro político. O sea, hay municipios de izquierda, como el municipio de este caballero de San Ramón que terminó saliendo, como también municipios como el de Virginia Reginato en Viña, que son bolsillos rotos de plata, ¿no es cierto? Sí. Entonces, hay un tema ahí estructural con los municipios que tenemos que arreglar y que es súper importante, no solo porque lo que hablábamos la semana pasada, ¿no es cierto?, de que muchas veces el Estado que maltrata, que discrimina, que está distante de la ciudadanía, no solo Sebastián Piñera del gobierno central, sino que también los alcaldes, los municipios, son muchas veces la cara del Estado para la ciudadanía, y por eso también es importante arreglarlo en este momento. Pero no solamente por eso también, sino que también porque aquí está la piedra de tope en la legitimidad de las agendas de descentralización. Muchas veces agendas de descentralización, que yo defiendo profundamente, tienen como límite la dificultad para poder dar respuesta a los problemas de corrupción que existen a nivel local. Muchas veces exigen competencias, exigen recursos, se establecen parámetros, cronogramas para pedir las competencias y los recursos, pero no se hace el mismo esfuerzo a la hora de pensar en cómo evitar estos casos de corrupción. Y ese es un asunto fundamental. Guillermo, y para dar pie a uno de estos puntos en particular, entonces tú crees que hay un problema también de la arquitectura, ¿no?, institucional que puede incidir en todo esto. Sí, no solo a nivel municipal, me refiero. O sea, pienso, por ejemplo, en el nivel municipal, en todo este tema de las corporaciones, de que las corporaciones municipales muchas veces se pueden saltar los controles administrativos. O pienso, esto ya se arregló, ¿no es cierto? Pero la reelección indefinida de los alcaldes era algo que también generaba estas maquinarias de operadores políticos que terminaban siendo prácticamente reinos dentro de los municipios, donde el alcalde era un rey que así deshacía según como quisiera. Sí. ¿¿Paula? Sí, bueno, yo, ya que fue aludido, igual quiero aclararlo, porque no hay ninguna comparación entre las investigaciones que se están haciendo de municipios salientes con todos los delitos que están asociados ahí al reportaje que se hizo respecto del municipio de Maipú. O sea, francamente, el municipio de Maipú puso a disposición todas las contrataciones, todos los currículums de gente que estaba ahí, demostró las competencias, y yo lamento decirlo de este modo tan franco, pero acá buscando empatar con la situación de Vitacura, se hizo un reportaje mostrando una falta que francamente no existía. Así es que yo no necesito como poner esa aclaración. Sí, pero el mismo administrador reconocía un error, ¿no?, en la contratación. Sí, y además, ojo, perdón, no son delitos, son presuntos delitos, hay que tomar el lenguaje como corresponde, ¿ya? Porque aquí hay a la Reginato y a la No, pero estabas hablando de Vitacura. No, sí, pero es que... Dijiste que esto era como para empatar con Vitacura, entonces, no, aquí primero yo no estoy empatando con nadie. En segundo lugar, nuevamente es una investigación en curso y por lo tanto hay que guardar las proporciones. Cuando hay una investigación en curso que ni siquiera está formalizada, hay presunciones. Sí, no, yo digo que el empate lo hace el medio de comunicación, no está diciendo que lo hacías tú. Y me refería hablé de delitos por las cosas que ya están consignadas como delito. Evidentemente hay otras que están en investigación. Oye, Seba. Sí, Guillermo. A propósito de esta discusión entre Cristóbal y Paula, estaba pensando en una dinámica que de repente se da y que en Chile se ha ido desarrollando especialmente en el último año. O sea, como que hay una impresión en Chile a partir de la crisis de la democracia y de la crisis institucional en la que vivimos, de que
todo fuera corrupto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en una encuesta que hizo la Contraloría, el 77,4% de las personas señalaba que Chile era un país muy o totalmente corrupto. Pero que exista esa percepción, creo yo, no significa que el país sea necesariamente corrupto. O sea, hay una distancia entre la percepción y la realidad, claro, y la realidad. que también nosotros tenemos que ser responsables a la hora de pensar en estas percepciones o de apoyar estas percepciones como si fueran tan generalizadas al nivel de lo que la piensa la gente. O sea, sí, es un buen punto, pero si uno pudiera hacer un correlato, digamos, y ver los hechos, uno empieza a enumerar lo que ha pasado en Carabineros, lo que ha pasado en el Ejército, lo que pasó con el financiamiento irregular de las campañas, las multas que tuvo que pagar SQM en Estados Unidos, sí, o sea, lo de la denuncia de Torrealba en los municipios, no solo Torrealba, varios municipios, y así, o sea, suma y sigue. Yo creo que hay cierto correlato también en eso, ¿no? No, completamente. O sea, es bueno que estos casos se sepan, que vayan saliendo. Eso también muestra que la institucionalidad en cierto modo funciona a un nivel, ¿no es cierto? Bueno, claro, también. Es bueno que se generen estos revuelos, pero también... Hasta cierto punto. Sí, hay que tener en consideración que en Chile también se ha instalado como una política, y en el mundo en general, a partir de este quiebre entre élites políticas y ciudadanía, se ha instalado una política como de la sospecha, de andar como descubriendo un poco el juego oculto de la teoría conspirativa, de que las interacciones sociales entre las élites siempre son espacios donde priman como intereses espurios. Esa lógica donde el personaje de la red social, por ejemplo, el tuitero o el youtuber, se convierte en un héroe que pelea como contra los secretos del poder. Eso también va alimentando percepciones de corrupción que pueden ir más o que pueden aumentar las percepciones de corrupción sin necesariamente que la corrupción sea igual al nivel en que se plantean esas percepciones. Y eso yo creo que también hay que tenerlo en consideración, porque son dinámicas que hoy día estamos viviendo y que yo no sé hasta qué punto nos estamos dando cuenta que están ocurriendo. O sea, ¿sí? Yo creo que lo que dice Guille es súper cierto. De hecho, finalmente con esta idea de decir son todos corruptos, son todos narcos, que vayan todos, los que más ganan finalmente son efectivamente los corruptos, ¿cachai? O sea, los outsiders. Metiendo en el mismo saco efectivamente a todos uno, los protegidos finalmente se terminan siendo las personas más corruptas. Ahora, igual no es gratuita la desconfianza. O sea, cuando el Guille habla de este arreglo entre las élites, igualmente lo vemos. O sea, hay acuerdos firmados para salvar, por ejemplo, la situación de los sobresueldos, ¿sí? O sea, ahí fue la élite política la que pactó. Y eso está gritado a los cuatro vientos. La protección del caso Sokimich o de Penta, digamos, el financiamiento ilegal, claro, de las campañas, no está gritado a los cuatro vientos, pero hay harta presunción de que ahí fue también un acuerdo político el que decidió no seguir investigando. Entonces, igualmente, o sea, yo estoy súper de acuerdo, no todos son corruptos, creo que esa idea hace mucho daño, pero también es un flaco favor el irse protegiendo y no permitir que efectivamente los delitos cuello corbata sean sancionados con justicia. Hay agua en la piscina, por así decirlo. Claro. Cristóbal. Ahora, sí, bueno, es que a mí me llama la atención, o sea, alejándome un pelito, ¿no?, de lo que estaba mencionando la Paula y Guillermo, que también, claro, esa cultura de la desconfianza también se ha convertido en una cultura moralizante, pontificadora, a niveles intolerables casi, donde hay ciertos pregoneros, ¿no es cierto?, corifeos que les gusta hablar de estas cosas y que señalan que ellos están más allá del bien y el mal. Ya, sin más lejos, ¿no es cierto? Tenemos uno de ellos hoy día que fue pillado en Fraganti, ¿no?, y que tú lo mencionabas al principio del programa. Uno de tantos, ¿no?, embaucadores que decían que ellos venían a modificar la política, que venían a acabar con la vieja política, y terminaron repitiendo los mismos pecados. Eso por un lado. Y por otro lado, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que han mencionado la Paula y Guillermo respecto a que los delitos de cuello y corbata, en realidad, fíjense ustedes el término, estamos hablando de delitos de cuello y corbata, es un delito, ¿no? Fin. ¿Ya? Fin. ¿Ya? Y además, perdónenme, pero creo que aún más este tipo de delitos, llamados de cuello y corbata, ¿ya?, ameritan penas aún mayores y un castigo aún mayor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú tenés colusiones, ¿no es cierto?, que defraudan al mercado,
¿ya? ¿Qué te dice la gente? Ah, no, es que el mercado no funciona, porque hay gente que se pone a hacer chanchullos con el mercado y por lo tanto ya van corriendo a que Papi Fisco los proteja, ¿ya? Bueno, a las personas que defraudan al mercado, que funciona fundamentalmente por la fe que la gente pone en que funciona bien, ¿ya? Ese tipo de personas tienen que ser castigadas en forma ejemplar. Los delitos tributarios, lo mismo, ¿ya? Cristóbal, sí, yendo a ese punto, para profundizar un poco, ¿con qué herramientas se combate al final, concreta y otras quizás más abstracta, la corrupción? Pero sí, bueno, fíjate tú, bueno, primero esa no es una pregunta fácil. En segundo lugar, no hay una panacea, no hay una panacea al respecto. Yo creo que nosotros en Chile tenemos una ventaja respecto a nuestros vecinos, porque es verdad, nosotros tenemos índices de corrupción y que creo, esta es mi opinión, ¿no es cierto?, que han ido aumentando con el tiempo. Yo creo que el nivel de elasticidad, ¿no es cierto?, respecto a la tolerancia sobre la corrupción se ha ido estirando de tal modo que ha permitido incluso, ¿cómo se llama?, que se condone. La Paula lo dijo, ¿ya? Por ejemplo, respecto al tema de los sobresueldos. Una vieja historia que hoy día nadie quiere destapar, ¿ya? El connotado hombre del maletín, ¿no es cierto?, que venía con sus sobrecitos, ¿ya? O, por ejemplo, el caso que mencionaba la Paula Sokimich, en fin. Todo eso, ¿ya?, de alguna manera, a pesar de que son casos, no hay una institucionalización del fraude, no hay una institucionalización de la corrupción, no es parte de nuestro sistema, sino que cuando saltan las alarmas, de la forma en que han saltado, concuerdo con lo que decía Guillermo, que significa que por lo menos las instituciones siguen funcionando, aunque sea de manera imperfecta. Ahora, ¿qué caminos tomar? Chuta, no creo que tenga el porte estadista para poder darte esa respuesta. Oye, pero pero cuando yo pregunto por caminos de... Sí, Paula. No, dale. No, que yo pregunto por caminos, claro, buscando o tanteando algunas opciones, ¿no? Quizás el asunto pasa por alguna agenda, no sé, que potencie la Contraloría, por ejemplo, darle más atribuciones, qué sé yo, es porque también son áreas distintas, ¿no? Lo que ocurre en el ejército es a un problema, lo que ocurre en los municipios a otro, ¿no? Guillermo. Sí, y en ese sentido yo creo que uno, sí, puede plantear agendas, puede plantear políticas, por ejemplo, este tema de hacer algo con el tema de las corporaciones municipales, de fortalecer también las instancias de control, Contraloría, pero también de repente da la impresión de que las agendas que se plantean como para acabar con la corrupción pueden terminar generando efecto contrario. Pienso, por ejemplo, con toda esta lógica dentro de la política puritana, ¿no es cierto?, de la que hablaba Cristóbal, de no entender que, como dice Parra, los hombres somos embutidos de ángel y bestia, de creer que los políticos son puros ángeles o tienen que ser puros ángeles, viene de la mano con esta como obsesión con la transparencia, ¿no es cierto?, que a mí también me parece bien peligrosa, porque está bien, tenemos que hacer transparencia, tenemos que tratar de que los procesos políticos sean transparentes, pero esa obsesión por volver la política una casa de vidrio, una casa de cristal donde todo se ve y donde no hay nada secreto, no hay ninguna negociación a puerta cerrada, también es súper inhumano. O sea, uno no puede ser totalmente transparente ni siquiera con uno mismo. Entonces, pedirle también transparencia a la política a ese nivel también es complicado. Y yo creo que eso también, no sé, termina transformando la política en un Truman Show, ¿no es cierto? Como la película de Jim Carrey. Como un show televisivo. Impide también que la gente pueda conversar con honestidad, transforma todo como en la misma dinámica de las redes sociales. Entonces, también tenemos que poner en cuestión como los valores que en cierto modo, como que cuando se extreman, como si extremar los valores políticos que nos permiten acabar con la corrupción, fuera el camino para terminar con ella. No, y además también, fíjate tú, lo que contaba ayer, no me acordé, perdón, la anécdota histórica, ¿no? Había un reformador protestante que se llamaba Jan de Leyden, ¿no? Y una de las primeras cosas que hizo Leyden, ¿no es cierto?, fue prohibir las cortinas. Cuando le preguntaron por qué, en su cruzada contra el pecado, llega y dice, bueno, si usted no está haciendo nada malo, no tiene nada que esconder, ¿ya? Ese es el problema, cuando lo convertimos en una cruzada puritana también. Sí. Bueno, pero hay o sea, por definición, efectivamente suscribo lo que dice Guille, por definición la necesidad de transparencia ocurre cuando hay desconfianza.
Y hay motivos, o sea, esto de las no cortinas, como decía Cristóbal, también es algo, por ejemplo, que está, digamos, instaurándose en muchos colegios católicos, ¿no? O sea, todos los confesionarios o los espacios donde los curas atienden a los estudiantes tienen que ser con, digamos, pecera, digamos, sin cristal, ¿no? Porque efectivamente, sí. Bueno, ya sabemos que ahí podría haber peligro. Yo se lo quería decir cuando estaba hablando Cristóbal, que a mí me encanta su esperanza, cuando él dice que la corrupción no está institucionalizada, sino que hay, en el fondo, hechos aislados. La verdad, yo quisiera tener esa misma esperanza, no lo digo con ironía, lo digo súper en serio, porque obviamente, o sea, un país con niveles de corrupción institucionalizado es insufrible, o sea, es muy difícil vivir ahí, pero creo que lo que nos han estado mostrando, lo poco que sabemos del ejército y de carabineros, nos habla más bien de una operatoria, digamos, de una maquinaria bastante más institucionalizada que de hecho aislado. Guillermo, ¿querías agregar algo? Corto antes de la pausa, por favor. Algo respecto de lo que dice la Paula y que tiene relación con lo que hablábamos antes. O sea, muchas veces la lógica de la corrupción no es solamente entregar plata, también son favores, también es amiguismo, y eso genera rabia también, o mucha rabia en este contexto, porque también termina siendo una demostración de que el ideal meritocrático de los años 90-2000 no era tan real como se vendía, ¿no es cierto? O sea, la meritocracia siempre se plantea desde la desigualdad, desde el tema educacional, ¿no es cierto? Pero acá también hay un poco de eso, ¿no es cierto? En el nepotismo, en el amiguismo, en los favores, también se esconde una especie de desigualdad de élites protegiéndose a sí mismas, y que finalmente también es una prueba de que el ideal meritocrático en Chile no ha tenido mucha cabida en la realidad, ¿no es cierto? Sí. Estamos aquí en Reunión de Pauta con Paula Poblete, Guillermo Pérez y Cristóbal García Huidobro. Nos vamos a ir a la pausa, ¿les parece? Hacemos un corte. Antes de eso, los quiero invitar a analizar desde la perspectiva jurídica el trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional, para entender mejor qué es lo que se está debatiendo, cuáles son los temas que están abordando en esta instancia. Sobre todo, los invitamos a revisar Derecho a la Convención, el nuevo programa de Radio Pauta, con los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio, todos los sábados en pauta.cl, este domingo a las 10 de la mañana en nuestra señal de radio. Nos vamos al corte y volvemos. Tú sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida, porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. GQ Auditores Consultores. Desde el año 2015, brindando servicios de consultoría en el área de auditoría, impuestos, legal y contabilidad. Un estilo de consultoría diferente, basado en nuestra propia metodología, GQ, y en las mejores prácticas del mercado. Ubícanos en nuestro sitio web www.gqconsultores.cl. Programa Seguridad Social al alcance de todos presenta Mecanismos para determinar la vulnerabilidad, montos de pensiones y beneficios. El registro social de hogares es el mecanismo utilizado para establecer la vulnerabilidad socioeconómica de las familias y su derecho a beneficio del Estado. El registro social de hogares contiene información declarada por los hogares complementada con datos extraídos de bases de datos del Estado, desde los hogares, entre otros. Integrantes del hogar: antecedentes educacionales, de salud, vivienda, antecedentes de ocupación e ingresos, desde el Estado, entre otros. Ingresos por trabajo, información patrimonial como vivienda o vehículos. Esta información proviene de distintas instituciones, entre otras: Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos, Superintendencia de Pensiones y Salud, Administradora de Fondo de Cesantía. Quienes integren un grupo familiar perteneciente al 60% más vulnerable de la población, determinado por el puntaje de focalización previsional, tendrán derecho al pilar solidario de pensiones.
Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y traslados aeromédicos en Chile y en todo el resto del continente americano. En Principal, creemos que ser expertos globales en inversiones es que tú puedas acceder a oportunidades únicas para invertir 100% en el extranjero y que cuentes con la mejor administración de tus inversiones. Por eso, contamos con una red de boutiques financieras que te permitirán acceder a los principales mercados financieros del mundo. Ingresa a principal.cl y asesórate sobre cómo complementar tu portafolio. Principal, tu principal inversión, eres tú. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Reunión de Pauta para seguir adelante junto a nuestros panelistas Paula Paulete, Guillermo Pérez, Cristóbal García Huidobro, el equipo de los viernes aquí en la 100.5. Y vamos a recordar el día de hoy en nuestra efeméride por anticipado, lo que mañana se va a conmemorar en Estados Unidos, también por supuesto acá en nuestro país, por hechos distintos, este 11 de septiembre del 2001. Ponemos el foco en particular por lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque se cumplen 20 años precisamente de ese 11 de septiembre de 2001, el atentado a las Torres Gemelas, que todos ustedes seguramente recordarán, llevado adelante por una célula de la red yihadista de Al-Qaeda, que a través del secuestro de aviones comerciales impactó contra diversos objetivos, causando la muerte de más de 3.000 personas. Y lo recordamos también no solo por la conmemoración de un año redondo, los 20 años, sino también por el contexto de lo que está ocurriendo en Afganistán, donde Estados Unidos está retirándose de ese país, ya lo ha hecho, y la llegada de los talibanes al poder. Esa es nuestra efeméride del día de hoy aquí en Reunión de Pauta. Escuchas Reunión de Pauta en Pauta 100.5. Bien, vamos a las noticias coladas, la selección que han hecho nuestros panelistas también de varios temas súper interesantes, y voy a partir con el de Guillermo Pérez, porque de alguna manera, Guillermo, yo creo que lo podemos vincular también con lo que estábamos hablando en el primer bloque sobre recientes hechos de corrupción o denuncias o investigaciones también en torno a este tema. Guillermo nos propone hablar del informe 2021 del Observatorio de Narcotráfico, que está elaborado por el Ministerio Público y que arroja que 3 carteles internacionales ya han operado en Chile, 2 mexicanos y 1 colombiano. Guillermo, lo que ha generado harta preocupación también. Sí, dramático, pero antes de esto, no quiero dejar de contar una anécdota con lo de la efeméride que hay de Sí, obvio, claro. Obvio que nos vaya a decir que erais muy chico. No, yo todavía no lo veo. No, me pasó el otro día haciendo clase, que estábamos hablando de esto con mis alumnos. Yo les pregunté dónde estaban ustedes para el 11 de septiembre del 2001. No habían nacido. ¿Qué hiciste eso, Guillermo? Dramático. ¿Para qué te haces eso? ¿Para qué te torturas así? Yo tenía 5 años. No, increíble, 20 años ya, 20 años. Tú caché que yo estaba en negación, venía llegando a una clase y la cuestión es que mi amigo me cuenta esto, yo no lo creía, yo sé que era imposible. Me llevan de Unala a la cafetería de la universidad y me muestran la cuestión. Ahí recién creí. Me puse como Santo Tomás apóstol. No, fue impactante. Sí. No, yo me preocupé porque me dijeron el World Trade Center y mi tía trabaja en el World Trade Center, pero de acá. De que está ahí en San Hattan, claro. Era otro Hattan. Me preocupé y empecé a llamar.
No, es realmente increíble. Y aparte se dibujaban unos escenarios, aprovechando el paréntesis de Guillermo, unos escenarios así, pero de verdad apocalípticos, ¿no? Aquí empezó la Tercera Guerra, más o menos, ¿no? Increíble. Bueno, Guillermo, dale. Ya, ahora un tema no tan jocoso como el que acabamos de hablar, porque la verdad es que, como bien decía Seba, la Fiscalía Nacional mostró que en 2020-2021 se detectaron intentos del cartel de Sinaloa, del cartel de Jalisco Nueva Generación y del Clan del Golfo para realizar diferentes operaciones en el país. Y el fiscal nacional decía que Chile había dejado de ser un país de tránsito de droga y que carteles de México ampliamente conocidos estaban intentando asentarse en el país, que hay hartos antecedentes que así lo indican, ¿no es cierto? Y esto es bien complejo, porque cuando uno lee como la noticia en detalle, se da cuenta que, no sé, por ejemplo, el cartel de Sinaloa trató de hacer un tráfico de 655 kilos de droga desde Chile a Holanda, o no sé, el cartel de Jalisco intentó instalar una infraestructura para producir droga a gran escala en Alto Hospicio. O sea, no son cosas menores, sino que son transacciones bien grandes. Y el fiscal decía que esto había que darle una parada ya, que había que frenarlo, pero estas cosas también se vienen anunciando desde hace tiempo. O sea, no sé si la instalación del cartel de Sinaloa en Chile, pero sí el crecimiento del narco, ¿no es cierto? O sea, lo hemos visto involucrado incluso en política con el alcalde de San Ramón, ¿no es cierto? Y el narco, y esto es algo que ya hemos conversado en otros programas, ¿no es cierto? Por lo general se mete en aquellos espacios en donde el Estado no llega. O sea, y no es solamente un asunto de policía, de orden público, de disputarle el espacio al narco en esa dimensión, sino que también de volver más robusto el Estado a nivel social, o sea, para que no sea el narco el que reemplace al Estado en los lugares más vulnerables. Y ese es un enfoque que a uno le gustaría que estuviera más presente en la Convención. Acá estamos viviendo una situación grave en la que tenemos que actuar ya, y que no involucra solo a las policías, sino que también a esta política capaz de llegar a esos lados donde nunca lo ha hecho y sacar esa precariedad que termina siendo el caldo de cultivo para el narco, ¿no es cierto? Y también cuando uno lee estas cosas, y esto es lo último que voy a decir, como que la discusión sobre la legalización empieza a ser como superflua, ¿no es cierto? Como que termina siendo como un poco ingenua, la discusión sobre la legalización de la droga, como si el hecho de legalizar la droga le impidiera al cartel de Sinaloa actuar en Chile, o el cartel de Sinaloa fuera a ser una sociedad anónima y empezar a ir a los eventos de ICARE porque ahora es legal, o como si eso no impidiera como a esa misma gente meterse en drogas que no van a estar legalizadas o en público al cual la droga no le llega. Entonces como que también en este contexto esas discusiones empiezan como a perder un poco de sentido. Cristóbal. No, Guille tiene razón, si en definitiva piensa tú que los países que usualmente tienen este tipo de políticas, ¿no es cierto?, hacia la legalización de distintas sustancias, ¿no es cierto?, que usualmente son ilegales, no enfrentan la lógica de tener a los productores con todo lo que eso implica, porque cuando el Guille dice, bueno, el cartel de Sinaloa, ¿pero qué es el cartel de Sinaloa? El cartel de Sinaloa, para echar a conversar, el Jalisco Nueva Generación, no se dedican solamente a traficar con droga, es un consorcio, un holding del delito, ¿ya? Prostitución infantil y adulta, trabajo pornografía, tráfico de drogas, secuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que estén trasladando su operación, ¿no es cierto?, de manufactura o de exportación de drogas al país, sino que además viene todo eso, ¿ya?, con ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque al igual que cualquier, aquí hay distintas teorías, hay distintos autores que hablan del tema, pero al igual que cualquier empresa internacional que llega a un determinado país, no viene solamente con un objetivo, tiene múltiples objetivos para, introducirse en distintos nichos de mercado. Claro, y buscar nuevos negocios. Claro. Sí. Paula. Sí, bueno, yo estoy súper de acuerdo con que esto está súper vinculado como con lo del bloque anterior, porque también es como otro de los cuentos que nos contamos. O sea, como Chile no es corrupto, Chile es un país de tránsito de droga. Años escuchando eso, ¿no? Y el fiscal fue claro en eso, ¿eh? Claro, y la verdad es que hemos sido testigos como la droga está instalada en muchos barrios, o sea, los fuegos artificiales, cuando llega la droga... digamos, llegó la merca. Claro, llegó la merca y vamos con los fuegos artificiales anunciándolo, los funerales de los narcotraficantes custodiados por Carabineros, lo vimos todo en los videos,
cada vez hay más noticias de muertos y heridos por ajustes de cuentas de droga. Sí. Y como decía el Guille, también, esto no me consta directamente, pero también se dijo que el año pasado, cuando el Estado todavía no llegaba con las cajas de comida al principio de la pandemia, bueno, hubo también ahí el narco cubriendo en el fondo al Estado. Sí. Yo, francamente, no tengo ninguna duda de que el narcotráfico se supera con un desarrollo, digamos, sostenible, que no deje a nadie abajo, ¿sí? O sea, eso implica en el fondo viviendas dignas, buenos colegios, buenos consultorios, áreas verdes, transporte adecuado, trabajo protegido, buenas pensiones, o sea, como todo, porque en el fondo, si no arreglamos, que yo sé que evidentemente es hiper complejo, ¿no? Pero en verdad, si no arreglamos todo, siempre van a quedar en el fondo estos espacios para que los narcos se metan, y la competencia es súper desleal. O sea, ¿cómo le decía a un chico de una población que estudie hartos años, que se esfuerce un montón para después tener una pega que con suerte le van a pagar 500 lucas si puede ganar lo mismo en un atajo infinitamente más corto? Y que lo que han hecho del narco, po. Y que es lo que precisamente han hecho otros grupos en Colombia, en México, ¿no? Armarse bien también y tener raíces, digamos, en la comunidad, que es lo que hacía el mismo Pablo Escobar también, ¿no? Para ganarse de alguna manera cierta protección social en su entorno. Está súper buen tema, el informe está disponible también, ahí hay harto análisis para ver qué es lo que está ocurriendo acá en Chile. Vamos a otro tema. Paula Poblete nos invita a hablar sobre unos datos que ha publicado Bloomberg bien interesantes. Las ventas de préstamos vinculadas a metas de género este año han aumentado más de 4 veces el total que se había alcanzado en 2020. Paula, cuéntanos un poco sobre esto. Sí, mira, lo que pasa es que hasta ahora, aunque el Guille encuentre que este tema es muy de elite, pero igual, hasta ahora hay 3 mecanismos para aumentar la presencia de mujeres en directorios conocidos a lo largo del mundo, ¿no? Uno es la autorregulación, que es como el mecanismo que ha usado Estados Unidos, que básicamente, bueno, cada empresa sabrá cuántas mujeres necesita y ir tomando conciencia de que están subrepresentadas, entonces lo van a ir cambiando. Se pueden imaginar la tasa de éxito con la autorregulación, muy bajita, ¿no? El otro mecanismo es el Comply or Explain, que básicamente nos dice que es el que han adoptado los países del Reino Unido, que es que nos dice que hay una norma, digamos, ética de decir, tenemos que aumentar mujeres, y si usted no la cumple, me tiene que explicar por qué no la cumple, y yo, inversionista, si no quedo conforme con esa explicación, bueno, invierto en otra empresa. La verdad, tampoco ha sido muy exitoso, y el único mecanismo que finalmente ha sido eficaz son las cuotas de género, que en el fondo son obligatorias y se impone en el fondo un porcentaje de mujeres en los directorios, que ese es el que ha usado básicamente el mundo europeo. Bueno, ahora hay una nueva herramienta en el mercado, que es esta idea de la venta de deuda sostenible, ¿sí? O sea, son bonos que se ofrecen, que se emiten, digamos, asociados a metas ambientales, sociales o de gobernanza. Y ahí a algún genio del mercado se le ocurrió meter en el fondo los objetivos de igualdad de género en los directorios para pagar en el fondo estos préstamos. Es decir, o sea, es un instrumento de renta fija donde las empresas al pedir el financiamiento establecen objetivos para cumplir en determinado plazo, y si no cumplen lo que se hayan prometido en el fondo, como penalización le pagan una tasa mayor a los inversionistas. Entonces, ahí hay un montón de objetivos muchos vinculados con, por ejemplo, usar, digamos, materiales reciclables o biodegradables, como harto asociado como a lo ecológico, digamos, pero también está esta nueva idea de asociarlo a más mujeres en directorio. Así que sí. Justamente en Estados Unidos aumentó la participación de mujeres, por primera vez llegó al 30% en la mayoría de los directorios, y no sabemos estrictamente si está tan asociado a estos instrumentos de deuda, pero al parecer algo estaría sirviendo, así que por eso lo pongo como idea. Además,
Chile tiene. Poniéndole número de fondo a las políticas, sí. Y Chile tiene un marco de bonos sostenibles, no están metidas las metas de igualdad de género ahí, pero si ya está ese marco, se podría meter como una categoría para apuntalar. Cristóbal. Yo también creo que es un tema de no. Para hacerlo equitativo, no. Yo creo que todas las medidas, ¿no es cierto?, racionales, ¿no es cierto?, que lleven a una mayor integración y participación de las mujeres en todas las áreas de la producción, de la política, etcétera, a mí me parecen medidas sanas. Evidentemente hay que conversar y analizar cuán efectivas van a ser, tomando esta palabra que a todo el mundo le gusta hoy día, el ecosistema, ¿no? Tomando en consideración el lugar donde se van a aplicar esas normas. La misma Paula lo decía, el comply or explain, ¿no es cierto? En algunos lugares no ha tenido ningún efecto, o muy poco, ha sido muy malo, ¿no? Y pareciera que las cuotas de género, algo con lo que yo tengo bastantes resquemores, ¿no es cierto?, pareciera ser la única medida, pero es una medida impositiva de todas maneras, y la idea es que deje de ser algo impositivo, ¿ya? Ahora, esto que mencionaba la Paula me parece súper bueno, creo que va encaminado en un buen camino, o sea, va en una dirección correcta, y nada, pues, ¿qué más bueno puede ser? Sí, obvio. Sí, yo voy a poner un pelito a la sopa, no porque esté en desacuerdo con la Paula y con Cristóbal, porque me parece que de toda es razonable, ¿no es cierto? Lo que a mí me complica es que no hay solamente una visión de la igualdad de género, ¿no es cierto? O sea, hay diferentes aproximaciones. Y cuando es el mercado el que termina dictando cuáles son los parámetros en paridad de género, cuando es una discusión que debería darse en sede política, no en sede económica, la situación se puede volver complicada, porque finalmente el mercado es el que decide cuáles son las agendas que se defienden y cuáles no. Y pienso, por ejemplo, algo que tiene una relación con eso, el caso de la negrita, ¿no es cierto? O sea, cuando el mercado asume la agenda del racismo, por ejemplo, como una agenda de la que se tiene que defender, asume una determinada visión del racismo, que es la que ellos plantean. Pero eso, en cierto modo, como que anula la deliberación en sede política, y es el mercado el que termina como planteando cuáles son los parámetros que hay que arreglar o que hay que solucionar, y eso también hay que tenerlo en consideración. Bueno, pero si la sede política Paula, se demora tanto... Bueno, al menos que el mercado ayude un poco. Pueden ser caminos paralelos también, por supuesto, y complementarios quizás. Vamos a la nota colada de Cristóbal García Huidobro. Nos invita a abordar el siguiente tema. El Papa Francisco promovió al cura chileno Andrés Gabriel Ferrada Moreira. Fue uno de los primeros sacerdotes en denunciar los abusos cometidos por Fernando Karadima. Cristóbal. A ver, más que el personaje, ¿no es cierto? Y más que se haya convertido en el segundo el segundo a bordo, ¿no?, de la congregación del clero, a mí me parece que lo que hay que rescatar de esto es decidir poner a una persona que fue valiente y decidió hablar y denunciar a un personaje que no solamente traicionó a su propia fe, traicionó además la fe de las personas que él tenía bajo su cuidado, ¿no es cierto? Su grey, él es el pastor de estas personas, y más encima de manera tan perversa y siniestra, creando una especie como de camarilla. Más todavía en una institución como la Iglesia, y como pasa con todas las sociedades cerradas, en definitiva, que tienden a tratar de resolver sus problemas hacia adentro, ¿ya?, y no hacia afuera, ¿ya? Yo creo que esto es en un país que ha sido tan golpeado, ¿no es cierto?, como Chile, respecto a casos de abusos sexuales, en fin, bueno, como otros tantos en realidad, no sé si el que más golpeado, pero como otros tantos países, ¿no es cierto? Esto es una medida en la línea correcta, ¿ya? No es suficiente bajo ninguna circunstancia, no creo tampoco que, aquí se necesitan medidas mucho más drásticas. Ya se hizo algo respecto al Código de Derecho Canónico, ¿no?, unos meses atrás, semanas atrás, perdón, de alguna manera endureciendo las penas contra los sacerdotes que en definitiva cometieran este tipo de delitos, ¿no? Pero la deuda todavía está pendiente, es grande. Ustedes lo saben, bueno, hoy día no se nota porque ya no está, pero como ferviente católico, me duele mucho el ver, en definitiva, este tipo de escándalos, ¿no es cierto?, espantoso, pero también me duele la inacción, ¿ya? Y creo que
estamos empezando a ver más respuestas. Evidentemente la noticia viene de una persona interesada en el sentido estricto de la materia, pero indudablemente creo que en un país que por lo menos sigue teniendo una cantidad de católicos más o menos grande, ¿no es cierto? Enorme, estas noticias son buenas. Guillermo. Yo quiero hablar un poco también de lo importante que es no solo la Iglesia Católica, sino que la religión, la espiritualidad a nivel general por la crisis que estamos viviendo. Y cómo este gesto puede ser el inicio de un cambio más profundo en orden a que la Iglesia asuma un rol más presente en algunas causas del malestar. Uno sabe, yo por ser católico sé que la Iglesia trabaja mucho en muchas de estas cosas, pero no se saben muy bien o no se conocen, pero también tiene que haber un papel más preponderante, o la Iglesia tiene que tener algo para decir en la crisis de sentido y de pertenencia que implica nuestra crisis social y política. O sea, yo estoy convencido que también hay una crisis espiritual detrás de la crisis social y política que estamos viendo, y ahí es donde la Iglesia tiene mucho que decir, y a uno le gustaría que dijera más cosas, pero para eso tiene que estar legitimada, y creo que estos gestos empiezan a generar eso. Obviamente falta mucho, es un paso chico, pero creo que puede ir en la dirección correcta. Paula. Yo parece que voy a ser la nota disonante en comparación a Guille y Cristóbal. Yo me quedo con la parte de la noticia que recuerda que la Iglesia Católica históricamente fue muy incidente en Chile y que perdió gran influencia a raíz de los escándalos de abuso sexual. Porque si bien uno puede estar muy agradecida del rol que jugó la Iglesia en la protección de los más débiles durante la dictadura cívico-militar, o en su rol articulador de los recursos de amparo, en su rol de depositario o de custodio, en el fondo, de toda la información, de la documentación relativa a los casos de las desapariciones, con franqueza yo personalmente agradezco enormemente su silencio en la actualidad. O sea, yo crecí en una sociedad donde se entendía poco la separación entre la Iglesia y el Estado. O sea, yo crecí con curas, y ojo, con curas, no con monjas, que le dictaban a las y los congresistas cómo debían votar en ciertas materias, sí, claro, qué películas se debían censurar, qué conciertos de rock había que suspender. Y a mí una sociedad con ese nivel de injerencia en la Iglesia no me gusta. Yo la prefiero sin tanto poder, la prefiero remitida a sus asuntos y no interfiriendo tanto en la arena pública, así que yo una vez más le agradezco a Hamilton, a Murillo y a Cruz por su valentía. ¿Puedo decir algo, sea cortito? Muy cortito, porque nos queda un poquito. Sí, me llama la atención la contradicción. O sea, es curioso que desde los grupos políticos en los que está Paula hablen tanto de la sociedad civil, de los territorios, de la participación, pero que se quiera como reprimir la participación de los que a ellos no les gustan, ¿no es cierto? O sea, que hablen solo los territorios que nos caen bien, o las personas que nos caen bien, las organizaciones que nos caen bien. Yo entiendo lo que dice Paula respecto de la crítica a la excesiva injerencia, ¿no es cierto? Pero eso es distinto a permitir, por ejemplo, no sé, que sean organizaciones de la sociedad civil católica que se puedan manifestar en la esfera pública. O sea, eso es básico para la democracia. Sí, por supuesto, ¿no? Yo no censuro a nadie. Yo digo que a mí me acomoda esta sociedad donde el Estado está claramente separado de la Iglesia y los curas no andan diciéndole a la gente cómo votar. Vamos a nuestra última sección, los recomendados y datos, antes de que se nos acabe el tiempo. Estamos con Paula Poblete, Guillermo Pérez y Cristóbal García Huidobro aquí en Reunión de Pauta. Cristóbal, ¿cuál es tu recomendado hoy día? Ya, les tengo una serie de la cual se la escuché a la Winnie Plant en programa de la mañana, en Pop, y hace un tiempo, y me puse a ver la serie cortita, 30 minutos, 6 capítulos, se llama The Chair, la pueden encontrar en Netflix, también está traducida como La Directora. Es una señora que es una profesora asiático-americana que se convierte en directora de departamento de una universidad. Hasta aquí esta cuestión no tiene ningún atractivo. El tema es cómo ella tiene que luchar, precisamente porque es la primera mujer, la primera asiático-americana en tomar esta responsabilidad y tener que lidiar con todo el divismo que existe en torno a la academia, a los profesores y discusiones que en realidad, como le gusta decir al Guille, son de élite y nada más que le interesan a la élite académica en este caso. Yo la recomiendo además porque logra mezclar, de hecho es una serie creada por mujeres
está Amanda Pitt, Sandra Oh, etc. Y bueno, lo recomiendo muchísimo, más todavía que yo me dedico fundamentalmente y soy director de departamento en una universidad, que este tipo de cosas así como que pegan, así como, bueno, sí, me siento identificado con esto. Así que la recomiendo. The Chair, la directora, muy buena. En Netflix, buena. Netflix. Paula. Bueno, yo creo, juro que esta recomendación la hice antes de saber que Joan Jara se había ganado el Premio Nacional de Arte. Mañana se cumplen 48 años del golpe de Estado en Chile, y además esta semana la Municipalidad de Estación Central dio a conocer la aprobación de la nueva calle Víctor Jara, que va a ser la que va a reemplazar el tramo de la Avenida Ecuador entre la Alameda y General Velázquez. Y bueno, también esta semana se entregó el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales a la esposa de Víctor, la bailarina Joan Jara. Ella actualmente tiene 94 años, llegó a Chile a mediados de los 50, venía casada con el Pato Bunster, que también era bailarín, fue parte del Ballet Nacional Chileno, creó el Ballet Popular, fue profesora de danza en la Chile, inventó la carrera de pedagogía en danza infantil, y bueno, al estar en el exilio se convirtió en activista por los derechos humanos, ¿no? Mi recomendación entonces es el libro Víctor Jara, un canto truncado, que lo escribió Joan Turner, más conocida como Joan Jara. El libro es al mismo tiempo una autobiografía de Joan y una biografía de Víctor. Lo escribió entre el 80 y el 83 en Londres. Y bueno, y el libro es hermoso, detalla etapas de la vida de Víctor que son bastante menos conocidas, como todo lo que él hizo en el teatro. Cuenta el origen de algunas canciones, bueno, y todo lo que en el fondo te cambia la vida al cruzarte con un tipo tan creativo, sensible y comprometido como Víctor. Como Víctor. Hay una buena edición nueva. El año 2020 la Fundación Víctor Jara hizo una reedición con nuevas fotografías, con otros documentos de archivo, así es que está disponible para comprarse. Guillermo, lo último. Yo quiero recomendar un disco de música que he estado escuchando hace harto tiempo, pero que lo volví a escuchar esta semana, el Black Star, que es el 25º y último álbum de estudio de David Bowie, que lo publicó Sony Records el día de su cumpleaños número 69 y 2 días antes de que David Bowie falleciera. Es un disco bien extraño, bien experimental, pero que de verdad yo lo considero una joya y que ojalá la gente que le guste la música pueda escuchar este disco Black Star de David Bowie. Buena recomendación también, adhiero a la recomendación de Guillermo Pérez. Paula Poblete, Guillermo Pérez y Cristóbal García Huidoro junto a nosotros aquí en Reunión de Pauta. Gracias a los tres, buen fin de. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao. Y a ustedes, gracias por acompañarnos también aquí en Radio Pauta. Ya viene Cristian Barken desde el Jardín. Buen fin de semana. Chao. Acabas de escuchar 1 hora de conversación y análisis con punto de vista. Esto fue Reunión de Pauta. Y cuando dos grandes se juntan, solo cosas buenas pueden pasar.